Muy buenos días Nakamas y bienvenidos a una nueva review de One Piece. Hoy el capítulo 1094 del manga, al cual Storm reacciona. Si no lo habéis hecho os dejaré un link en la descripción por si queréis echarle un ojo. Ya sabréis que me ha gustado más que los anteriores capítulos, sigue siendo un capítulo muy orientado, muy centrado en la acción, pero en esta ocasión dejamos a un lado la transición para ahora sí, finalmente, llegar al punto al que precisamente la transición mostrada en los anteriores capítulos es a donde nos estaba llevando. Por lo tanto, evidentemente se acaba quedando un capítulo más interesante que los anteriores. Como siempre, el link del capítulo lo tendréis en la descripción. ¡Empecemos! El capítulo titulado Sanjay García Saturn, dios guerrero de la ciencia y la defensa de los 5 ancianos, comienza como la continuación exacta del final del pasado capítulo, es decir, con los pacifistas siguiendo las órdenes de Atlas y comenzando a atacar a todos los marines que se encuentran en la isla, provocando así que la batalla vuelva a ponerse del lado de Vegapunk y los Mugiwaras, deduciendo a raíz de esto los marines que Vegapunk ha debido de bajar al piso de fabricación, lo que rápidamente comprueban al ver cómo el cuerpo original junto a Atlas, Sanji y Franky están montados en el Vegapunk 8 y están bajando por el camino creado por las nubes Isla, las cuales tienen unas propiedades adhesivas entre sí, razón por la cual en lugar de atravesarlas son capaces de conducir por ellas, a las ruedas del Vegapunk 8 también estar hechas de nubes Isla. Mientras vemos cómo continúan bajando, Sanji informa a sus 3 compañeros que ya sabe dónde se encuentra Bonney, pero en lugar de esperarse a ir todos juntos, sin consultarle al resto, toma la decisión de abandonar el vehículo para con su gran velocidad llegar a donde Bonney está lo antes posible. Decisión correcta al Bonney en ese mismo instante estar en problemas al haber sido descubierta por los marines, siendo inmediatamente atacada por un vicealmirante mamadísimo con una lanza concha enorme, ataque que logra esquivar con un ágil salto hacia atrás, pero sin darle tiempo a descansar, 3 marines randoms se preparan para acabar con ella, pero antes siquiera de poder hacer algo, Bonney saca una pistola y con un ataque llamado NDE Near Death Experience, experiencia cercana a la muerte, les dispara, causando en estos, tal y como indica el nombre de la técnica, una experiencia cercana a la muerte, lo que les supone un shock tan grande como para acabar desmayados. Usando a su favor que el vicealmirante mamadísimo se encuentra distraído al estar preocupado por el estado de sus hombres, Bonney comienza a huir lo más rápido posible, pero antes siquiera de poder alejarse lo suficiente, su camino se ve interrumpido por un pacifista y por la vicealmirante Bluegrass, una anciana bajita que posee la Nori Nori no Mi, una Akuma no Mi que le permite conducir cualquier cosa, ordenando inmediatamente al pacifista en el que se encuentra montada que acabe con la vida de Bonney para así devolver a su edad original a todos los soldados, ataque que la supernova iba a recibir de lleno al quedarse mirando al pacifista por recordarle a su padre, si no fuese porque Sanji de repente aparece y consigue apartarla a tiempo del ataque y de la explosión que se crea a raíz de esto, momento en el que empieza a reprochar a Bonney diciéndole que entiende que Kuma es su padre y que los pacifistas le distraigan por parecerse a él, pero que por su propio bien debe de actuar más sabiamente, instante en el que el vicealmirante mamadísimo, transformado en un hombre nutria y con su lanza concha enorme, les ataca con una técnica llamada martillo de nutria, ataque que una vez más consiguen esquivar gracias a que Sanji reacciona muy rápidamente. Tras ver al Vegapunk 8 pasar al lado de Sanji y Bonney y estos dos subirse al vehículo, Oda nos mueve al piso del laboratorio, donde Luffy en quinta marcha y Kizaru siguen peleando, aunque este último lo primero que dice es que lo siente, pero que si invierte todo su tiempo en esta batalla, no podrá cumplir con su objetivo, lo que le lleva a que convertido en luz comienza a dirigirse a otro lugar a altísima velocidad, comenzando a su vez Luffy en ese instante a perseguirle también lo más rápido posible al su misión precisamente ser detenerle, cuando de repente una presencia sobrenatural abarca todo Egghead, dándose cuenta de ello y preocupándose también por ello los mismísimos Luffy y Kizaru, Zoro, Lucci, Jinbe y los vicealmirantes de la marina,
para ser lo siguiente que vemos a Saturn ordenar a los pacifistas que se retiren, orden que el grupo del Vegapunk 8 no ha escuchado y por eso de primeras no entienden por qué los pacifistas han dejado de hacerles caso, si solo los miembros del Gorosei tienen una mayor autoridad que los Vegapunk. Pasando en ese mismo instante a ver un pentagrama o un círculo mágico formarse en el suelo de Egeth, no entendiendo casi nadie de los dos bandos a raíz de qué, pero todos estando de acuerdo en lo aterrador que parece, buscando la mayoría de ellos alejarse lo máximo posible, incluyendo el grupo del Vegapunk 8 que ya estaban subiendo a la planta del laboratorio por las nubes isla, momento en el que un miembro del gobierno mundial mediante un altavoz informa a todos los presentes en la isla que San Saturn, de los 5 ancianos, está por desembarcar en Egeth, sorprendiéndose todas y cada una de las personas que allí se encuentran, añadiendo el informador que todos los miembros de la Marina con posición de comodoro o inferior no tienen permitido tener una audiencia con él, dicho de otra manera, que por su bien más vale que se alejen. Consejo que todos, incluso el grupo del Vegapunk 8, decide seguir, o eso es lo que podía parecer, pero un marine random se queda, y mientras se pregunta qué narices es el monstruo que está saliendo del pentagrama mágico, tras Oda enfocarnos algo extraño que sale del ojo de Saturn, vemos que la cabeza de dicho marine revienta, dejando muy sorprendido al compañero que está con él, sorpresa que también comparten todos los que están viendo a Saturn, quien transformado en un hombre araña enorme, con el despertar activo por el aura oscura que le rodea, comenta que hacía mucho tiempo que no estaba en la superficie. Llegando a la recta final del capítulo y dejando a un lado muy brevemente a Saturn, Oda nos muestra a Kizaru lanzar un rayo láser al camino de Nubes Isla por el que está subiendo el Vegapunk 8, consiguiendo así destruirlo parcialmente y que por ende el Vegapunk 8 comience a caer hacia la planta de fabricación, lo que lleva a que Franky le pida a Luffy que haga algo para sacarles de este aprieto, momento en el que el Mugiwara, ya muy cansado por llevar mucho tiempo usando la quinta marcha, empieza a hinchar su brazo izquierdo y a girar sobre sí mismo, para acabar usando una técnica llamada Gomu Gomu no Star Gun, con la que atraviesa la cabeza de Kizaru de la misma manera en la que lo hacía con Kaido, logrando así hacerle un daño considerable y mandarle volando hasta estamparse contra varios edificios. Reaccionando a todo esto Saturn con una única palabra, con un único nombre: Nika. Pero como no todo podía ser tan bonito, Luffy, tremendamente agotado, comienza a caer al piso de fabricación, lugar al que también terminan de caer los 5 que se encontraban en el Vegapunk 8, pero es que para más Inri, el lugar al que caen es justo enfrente del aterrador Saturn, momento en el que tras comprobar que todos se encuentran bien y el miembro del Gorosei decirle a un Vegapunk un poco atemorizado que creía que ya la habían matado, Bonney, mientras recuerda una conversación, parece ser entre Saturn y Vegapunk, en la que se da a entender que quien dio la orden de hacerle perder la conciencia a Kuma fue Saturn y que al científico no le hacía mucha gracia pero se vio obligado a ello, salta sobre el enorme Saturn y entre lágrimas le apuñala, y pareciendo al principio que sí que había conseguido hacerle algo al quedársele los ojos blancos, pero comprobar al final que Saturn se encuentra bien, es como acaba este capítulo. Final de capítulo que me ha sorprendido un poco, no por la parte de Saturn, ya que al fin y al cabo gran parte de este arco se estaba desarrollando de una manera para que llegásemos a este punto, sino que más bien por la parte de Luffy, por el hecho de que cuando Saturn haya entrado a esta guerra o haya entrado a esta batalla, ya se encuentre tan agotado. Al fin y al cabo recordemos que en el capítulo 1078 Oda, mediante el narrador, nos dijo que se iba a dar un evento como tan importante en Egeth como para que todo el mundo se quedase en shock, un evento que absolutamente nadie se esperaba que pudiese llegar a ocurrir, y aunque evidentemente eso es como un abanico muy amplio, es un poquito difícil saber a qué se puede estar refiriendo Oda en ese momento, y que también cabe la posibilidad de que lo esté sobrehypeando más de lo debido, que de vez en cuando Oda lo ha hecho, aunque no diría tampoco que es la regla. Yo lo que
más entendí, o lo que veía más posible, quizás mejor dicho, es que consiguiesen acabar con Saturn. No sé si llegar a matarle, pero mínimo sí llegar a derrotarle. Y ahora mismo Luffy, pese a que sigue con la quinta marcha activa, está en ese estado como de desnutrición, cuando se queda como muy cansado después de comenzar a usar estos power-ups tan especiales antes de llegar a acostumbrarse a ellos. Y aunque sí que es cierto que contra Kaido, por ejemplo, consiguió recuperarse más o menos rápido, tuvo ese último acelerón que le permitió derrotar al Yonko, en esta ocasión no creo que ese pequeño acelerón extra que pueda tener le sirva para acabar a un Saturn que se encuentra en perfectas condiciones. Así que en el caso de que lo que ocurre sea la derrota o la muerte de Saturn, no sé muy bien cómo lo va a acabar desarrollando Oda. Me gustaría, y de hecho creo que tiene pinta que va a tener momentos un poco duros este arco, rollo similar al archipiélago Shabondi, pero en esta ocasión con un desenlace más positivo. Es decir, creo que lo peor que va a ocurrir quizás es peor, bueno, a ver, mirándolo con perspectiva, ¿no? Porque la separación en ese momento evidentemente fue muy dura, pero nadie murió. A lo que me refiero es que creo que en este arco puede ser que algún personaje importante sí que muera, y desde luego que quien más papeletas tiene es Vegapunk. Pero a su vez creo que también puede acabar de manera más positiva como acabó el archipiélago Shabondi, porque como acabó ese arco fue con la separación de los Mugiwaras. En cambio, como creo que puede acabar este arco es con la victoria de los Mugiwaras sobre Saturn, sobre el Gorosei, y que, como comento, ese sea el evento que deje al mundo completamente en shock y que absolutamente nadie se esperase. Pero claro, viendo cómo está ahora mismo la situación, es algo que me parece que es muy difícil que se llegue a dar, porque Oda se las apaña de una manera para darnos una explicación para que Nika vuelva a estar fresco como una lechuga y Luffy pueda darlo absolutamente todo contra Saturn, y sea ahí cuando de verdad veamos casi el máximo potencial que Nika puede tener y el máximo poder que un miembro del Gorosei puede tener, o quizás mete a más personajes de por medio, como por ejemplo que directamente sea un enfrentamiento de todos los Mugiwaras contra Saturn. Pero claro, ahí está el problema de que Lucci se encuentra por ahí, Kizaru se encuentra por ahí, hay 9 vicealmirantes, los pacifistas en principio en ningún momento deberían de volver a estar en contra de la marina porque se encuentra Saturn ahí, por lo tanto es quien más autoridad tiene sobre ellos. Y eso, está como muy complicado creer que algo así se puede dar, pero bueno, también hay que tener en cuenta que el robot ancestral se encuentra por ahí, que está medio despertando, así que eso puede ser algo también como muy importante para ver cómo se acaba desarrollando este arco. De hecho, puede ser que sea la clave para conseguir derrotar a Saturn y para conseguir que Luffy en quinta marcha en forma de Nika, por decirlo de alguna manera, pues pueda dar un poco más de lo que hemos visto hasta ahora. Pero vaya, que hay muchas posibilidades y eso, como siempre digo, me encanta, porque estos misterios de One Piece, cuando hay algo tan importante por suceder y puede darse de muchas maneras, o incluso esa misma cosa puede ser algo muy diferente, es de esos momentos de mucha emoción, de mucho misterio y de tener mucho hype por ver cómo todo se va a desarrollar y por cómo va a acabar. Antes de despedirme, quiero hablarme acerca de algunos detalles relacionados con Saturn sin tampoco llegar a profundizar mucho en ellos, como por ejemplo que tiene pinta que su Akuma no Mi es la Zoan del Ushi-Oni, un yokai, un espíritu del folclore japonés que, si estáis viendo la pantalla ahora mismo, os estaréis fijando que literalmente es un calco de Saturn, así que es muy probable que esa sea su Akuma no Mi. Y lo más interesante de esto es que puede ser que no sea el único miembro del Gorosei que posea Zoan relacionadas con los yokai. De hecho, cabe la posibilidad de que todos ellos posean Zoan, que sean yokais. Pero es que ya no solo los miembros del Gorosei, sino que también Imu. ¿Por qué? Pues ha salido una teoría que menciona la posibilidad de que su Akuma no Mi sea la Zoan del Umibozu. Ya no solo porque si le damos la vuelta al nombre Imu es Umi,
de la misma manera que este yokai, sino porque además este yokai es un yokai acuático que es de los más famosos y de los más misteriosos en la cultura japonesa, hasta un punto en el que no se sabe cuál es su apariencia real. Por lo tanto, digamos que hay varios detalles que hacen encajar que ese sea su poder, pero tampoco quiero profundizar mucho en ello, puesto que son cosas que cuanto más de sorpresa me pillen, más lo voy a agradecer, la verdad. Luego, otro tema relacionado con Saturn es el hecho de que, por cómo ha mencionado a Nika, tiene toda la pinta del mundo de que él mismo con sus propios ojos vio a Nika en su día. Por lo tanto, apostaría, tal y como hace muchísima otra gente, que Saturn y por ende el resto de los miembros del Gorosei llevan existiendo mínimo desde el siglo vacío, si es que no incluso más tiempo. Y lo último que quiero comentar es una entrevista que dio Oda, creo que fue el año pasado, tras el estreno de la película One Piece Film Red, en la que dijo que conceptos como el rey demonio Tot Música que aparece en dicha película existen en el manga de One Piece, pero que todavía no sabía muy bien cómo llegar a introducirlas. Y en este capítulo puede ser que hayamos tenido algo de eso, puesto que la manera en cómo Saturn ha sido invocado, tal y como se nos ha mencionado en este capítulo, ha sido a través de un pentagrama o de un círculo mágico. Así que puede ser que el tema de la magia, los demonios y otras cosas, los dioses entendiéndose más como dioses, aunque bueno, eso supongo que ya se podía saber por Nika, existen en el mundo de One Piece, así que tengo bastante curiosidad por saber cómo narices va a desarrollar todo este tema, porque luego también tenemos algo que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, y es que los tenryubitos se autodenominan muchas veces como los dioses de este mundo, y a los Di los tachan como los enemigos naturales de los dioses, pero durante bastante tiempo yo siempre he creído que en el fondo la verdad es justo la opuesta, que los Di son los dioses de verdad y los miembros del gobierno mundial son justo todo lo contrario, son los demonios, solo que como fueron los vencedores durante el siglo vacío, pues fueron quienes reescribieron la historia, y es por eso que a día de hoy se consideran dioses. Pero esto me parece muy peculiar también en relación a este capítulo, porque si nos fijamos, muchas Akuma no Mi, muchas Zoan, tienen esa aura negra, la de Lucci, por ejemplo, y la de Saturn. También hemos visto en este capítulo, cuando alcanzan el despertar, tal y como de hecho nos lo explicó, no sé si fue el propio Lucci o si fue Vegapunk al ver a Lucci, pero bueno, la cuestión es que Luffy también tiene ese aura, pero en lugar de ser negra, la tiene blanca, y de normal, lo blanco se relaciona más con los dioses y lo negro más con los demonios. Así que quizás eso sea una pista más para creer en aquello que yo creo, que los verdaderos dioses del mundo de One Piece son los Di, o gente relacionada a los Di, y los demonios son los Tenryubito, los dragones celestiales, o gente relacionada a esta. Luego también, evidentemente, todo esto hay que ver cómo narices se relaciona con las Akuma no Mi y el despertar y todo eso, pero son cosas que se me vienen mucho a la mente. De hecho, incluso más a raíz de esto, no me extrañaría que los Di fuesen originarios de este mundo, mientras que los tenryubitos fuesen extraterrestres que llegasen al mundo de los Di. Al fin y al cabo, recordemos que por la mini historia de Enel sabemos que los piratas espaciales existen y que de hecho en la luna parece ser que hay algo muy importante, un panel muy importante que explica una historia muy importante. Así que todo esto es como que creo que Oda no lo va a dejar simplemente ahí flotando, sino que nos lo va a ir cada vez relacionando más y más. Y aunque entiendo que mucha gente tenga miedo porque puede creer que esto sea una cagada, recordemos que en One Piece hemos tenido viajes en el tiempo.
hemos tenido a Luffy, digamos que convirtiéndose en un dios, que técnicamente no se ha convertido en un dios, sino que tiene el poder de un dios, y no es ni siquiera el primer personaje así en la serie, sino que, por ejemplo, Sengoku es capaz de convertirse en Buda. Pero que hay muchos conceptos que en otras obras, cada vez que han sido introducidos, se han hecho muy mal, ya han sido una cagada tremenda. Pero luego en One Piece, cuando han sido introducidas, como por ejemplo los viajes en el tiempo que tanta gente temía, recuerdo, en ese entonces, hoy en día a todo el mundo le parece bien y nadie tiene ninguna queja porque se hizo bien. Así que yo os diría que si este tipo de cosas acaban existiendo, bueno, el tema de los rey demonios y todas estas cosas sabemos que sí existen porque el propio Oda lo confirmó en una entrevista, calmaos y confiad en Oda, que cada vez que introduce conceptos que pueden dar miedo, en la mayoría de las ocasiones, si no en todas, lo acaba haciendo muy bien y simplemente acaba siendo un elemento más en la historia de One Piece que a prácticamente nadie le molesta. Pues hasta aquí ha dado el vídeo, Nakamas. Como siempre, agradeceré muchísimo que le deis un buen me gusta, que os a tope al vídeo si os ha gustado. Recordad que en la descripción tenéis tanto mi Twitter, en el que os informo de cuándo son los capítulos del manga en español y en inglés de manera oficial, como los twitters y los teorías de quienes colorean las imágenes del manga para que vosotros también podáis tenerlas. Y ya por último, agradeceré muchísimo que os suscribáis para muchos más vídeos de One Piece. ¡Hasta la próxima!